Buenos días, bienvenidos. Nuevamente estamos reunidos aquí como iglesia para proclamar la palabra de Dios. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios sobre esta palabra. Padre de amor, oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Guíanos para entender y para comprender tu palabra. Trae revelación a los corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Te pasó alguna vez de haber pasado por una etapa a la que podrías etiquetar como el peor tiempo de mi vida? ¿El tiempo en que toqué fondo? ¿O el tiempo en que me descarrilé e hice todo mal? A David le pasó así. Hubo un tiempo en que tomó las más terribles decisiones. Su vida, su moral, sus valores éticos se vinieron a pique. Dice la Biblia, porque no consultó a Jehová. En ese tiempo en que vivía en el desierto, huyendo del rey Saúl, se pasó a las filas del ejército filisteo para que Saúl no lo encontrara. Y a su parecer, en su propio corazón, él dijo, para salvar mi vida. Vamos a ir al pasaje de 1 Samuel, capítulo 27, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus 2 esposas, a Ahinoam de Jezreel y a Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Ese fue el principio de dolores de David, cuando descendió a los niveles más bajos de su existencia, él junto a su ejército. Fue una etapa en pique. Se convirtieron en asesinos y en ladrones. Dice 1 Samuel capítulo 27, versículos 9 y 11. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre, todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. El dulce cantor de Israel, el pastor de ovejas que escribió el Salmo 23, aquel muchacho que enfrentó al gigante Goliat y lo venció y lo mató. Ese David sobre el que se había derramado el aceite de la unción, ungiéndolo como futuro rey de Israel. Ese David no desestimó menospreciar la guía divina y no consultó a Jehová. Él siguió por su propio parecer. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo que escudriño y pruebo los corazones. El tener buenas intenciones y buenas estrategias no te garantiza el éxito.
consultar a Dios y seguir sus indicaciones sí te garantiza el éxito. Dios nos está hablando y enseñando sus principios eternos. El primer principio que el Señor nos enseña es: las peores etapas de la vida acontecen cuando no consultas a Dios. Pero Dios es un Dios rico en misericordia, que te persigue para alcanzar tu corazón. Recordemos que David y sus 600 hombres se habían unido al ejército filisteo. Ellos estaban acampando y preparándose para atacar a Israel. Sí, a sus propios hermanos. Cuando los príncipes de los filisteos pasaron revista al ejército, descubrieron a David y sus hombres y dijeron: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Con justa razón. ¿No es este David del que cantaban las mujeres: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000? Y sospechaban de él. Así que los mandaron de vuelta a Siclag. En el capítulo 30, versículos 1 al 3, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, la ciudad donde vivían David y todas sus familias. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Luego de recorrer 3 días para llegar a Siclag, estaban cansados y hambrientos, ansiosos de llegar a la calidez y comodidad de sus hogares, pensando seguramente en la comida caliente que les esperaba en sus mesas. Pero a medida que iban acercándose a la aldea, vieron subir el humo de un incendio. Y ya más cerca, a medida que iban entrando, solo vieron escombros de sus casas y la aldea vacía. Siclag estaba quemada a fuego, destruida y sin gente. Los amalecitas se habían llevado a sus familias cautivas. Mientras David y sus hombres, mientras ellos estaban acampando y preparándose para atacar a Israel, a sus propios hermanos, el enemigo aprovechó la distracción y las malas decisiones que David estaba teniendo durante ese tiempo. Entonces atacó y se llevó cautivo a sus mujeres y a sus niños. El segundo principio que nos enseña el Señor es: las peores etapas de tu vida acontecen cuando te distraes y el enemigo te roba lo de mayor valor, tu familia. Dice la palabra de Dios en Lucas: y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Yo pregunto, ¿de qué te aprovecha escapar de la soledad con parejas fuera de Dios, mientras el enemigo se roba el corazón de tus hijos?
Ellos no van a hacer lo que vos le digas. Ellos van a hacer lo que te vean hacer a vos. ¿De qué te aprovecha escaparte y no restaurar tu matrimonio por heridas que mutuamente se hicieron, mientras el enemigo roba la fe del corazón de tus hijos? Ellos te ven a ti como modelo y el día de mañana tampoco perdonarán ni restaurarán sus hogares. El tercer principio que el Señor nos enseña es: cuando consultas a Dios, se abren las puertas a tu mejor destino profético. En el capítulo 30, los versículos 4 al 7, dice así: Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. El éfod era una especie de delantal con una pechera, dentro del cual estaban dos piedras, el Urim y el Tumim, a través de las cuales se consultaba a Jehová. Esa era una costumbre en el Antiguo Testamento. Ya no hacemos así, porque a partir de Jesucristo tenemos a Él y a la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Nosotros, los hijos del Señor, consultamos con Jehová, consultamos con el Señor a través de su palabra. Y siempre, siempre el Señor nos habla. David se encontraba solo, en amargura de alma, sin su familia, sin amigos. Sus hombres decían de apedrearlo y matarlo. David lloró y lloró. En primer lugar, por lo que se había perdido, pero también porque el único responsable de la situación era él. David reconoció en su soledad frente a Dios que no solamente había traicionado a Israel, pasándose a las filas de los filisteos, también se había apartado de Dios. Había dejado sin protección a las familias de Siclag. Luego de la autocrítica y reconocimiento de sus responsabilidades en la situación, dice el versículo 6, David se fortaleció en Jehová. Por primera vez en casi 2 años de grandes desaciertos, buscó el rostro de Dios. David se volvió a Dios. El versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. ¿Cuánto tuvo que pasar? ¿Cuánto tuvo que perder para volverse a Dios? Tengo un grupo de WhatsApp de compañeros de seminario en el que oramos por personas y familias en dificultad. Y nos llegó un motivo de oración. Un jovencito criado en el Evangelio, tomando malas decisiones, empezó a robar, porque él pensó que era una buena idea. Un día asaltó e hirió a un taxista. Lo apresaron y hace ya varios años que está preso en la cárcel. Allí en la cárcel, escuchando la palabra de Dios en un mensaje, él entregó
totalmente su vida a Dios. Hoy estamos orando por él y su familia. Y seguramente Dios cumplirá sus propósitos en su vida. Pero cuánto dolor, cuánto tuvo que perder para volver a Dios. De la misma manera, David inició su bajada y retroceso porque siguió su propio corazón. Este es un David rebelde y obstinado, convencido que no había mejor idea ni mejor solución que la que él pensaba. Dice el proverbio: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En los versículos 6 al 8 encontramos a otro David. David se fortaleció en Dios y consultó a Jehová. Este es un nuevo David, quebrantado, que pide ayuda a Dios. Sí, el pródigo que volvió en sí, que se levantó del chiquero de su vida y pidió una nueva dirección a Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero Dios quiere que te levantes del chiquero de tu vida y regreses al Padre Celestial, el cual es rico en misericordia y amplio en perdonar. Ahí en tu lugar, en tu habitación, en tu casa, donde estés, repetí conmigo: Padre de amor, hoy regreso a ti. Renuncio a todo lo malo en mi vida por haber seguido mi propio corazón y mi propio parecer. Suelto y perdono a todo aquel que me hizo daño. Recibo el perdón de la cruz y a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga. El cuarto principio es: cuando consultas a Dios, recuperás todo lo que el enemigo te robó. Todo lo que el enemigo te robó. Dice el versículo 8: y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La Nueva Traducción Viviente dice: síguelos y recuperarás todo lo que te han quitado. En esa palabra se fortaleció David y se la transmitió a sus hombres. Esa palabra de victoria. Apasionado David por la respuesta del Señor, empoderó a sus 600 guerreros que salieron a una nueva misión con la victoria asegurada. El buscar la voluntad de Dios, su proyecto y plan para tu vida, te librará de equivocaciones y de pecado y te llevará directamente a tu destino profético, a lo que el Señor diseñó para ti. En los versículos del 11 al 15, yendo a buscar a los cautivos, se encuentran con un soldado egipcio que fue abandonado por los amalecitas por encontrarse enfermo. David y sus hombres lo ayudan a reponerse, dándole agua y comida. Y este mismo hombre los conduce al campamento amalecita. Dios tenía todo preparado para que recuperaran lo robado. ¡Qué tremendo! El Señor, que no improvisa nada, ya tenía todo listo. ¿Qué sueños perseguís y querés alcanzar? ¿Querés entrar a la facultad? Dios te abrirá las puertas. Dios te dará la provisión.
¿Querés formar una familia en Dios? Dios tiene a la persona indicada para ti. Dios te llama a servirle. Él te dará los recursos para hacerlo. Él abrirá las puertas. ¿Cuántas cosas podemos hacer en los diseños de Dios? El quinto principio: cuando consultas a Dios, hay un botín que se suma a todo lo recuperado. Hay un plus en Dios que se suma a todo lo que vas a recuperar. En el capítulo 30, versículos 16 al 20 dice así: lo llevó pues el egipcio, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, ni chica ni grande. El Señor tiene todo preparado para ti, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David, y aquí viene el plus, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Era derecho de guerra quedarse con el botín del enemigo. Hay un botín de guerra que te está esperando porque recuperaste lo que el diablo te robó. Vas a recuperar tu obediencia a Dios. Vas a recuperar tu unción. Vas a recuperar tu hogar, tu hijo que se apartó de ti, tu esposa, tu esposo, tu ministerio, las ovejas y el ganado mayor. Ese será tu botín. El sexto principio que nos enseña la palabra de Dios es que cuando consultas a Dios, Él te lleva a los niveles más altos de sus proyectos. Luego de la muerte de Saúl, consultó David nuevamente a Dios, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió: sube. ¿A dónde subiré?, le preguntó David. Y él le dijo: sube a Hebrón. Y fue con toda su familia y sus guerreros. Dice 2 Samuel capítulo 2 versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y aquí vemos cómo se va cumpliendo este precioso diseño que Dios tenía para con David y la nación de Israel. Vemos a un David que aprendió la lección. Y a partir de allí, a partir de ese tiempo entre los filisteos, cuando él vuelve a Dios, fue su costumbre consultar a Jehová todos los días de su vida. David llegó a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Dios amaba a David. Te quiero decir, fortalecete en esta promesa. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y recuperarás todo lo que el enemigo te robó. Descansar en las promesas divinas nos garantiza el éxito.
Vamos a orar. Padre de amor, resistimos y renunciamos en el nombre de Jesús a nuestro propio parecer y nos tomamos de aquí en más de tu dirección divina. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.